bendiga. Nuevamente es un placer estar en esta congregación y también les mandamos un saludo a todos aquellos que están presenciando esta transmisión por algún medio. Ahora, en este tiempo es sorprendente lo que pueden hacer los medios y cómo la palabra de Dios puede llegar a distancias ilimitadas prácticamente. Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Estamos viviendo tiempos complicados, ¿no es cierto? Tuvimos un 2020 que nos sorprendió, totalmente diferente. Una pandemia había aparecido en 2019, en los meses finales, allá lejos de nosotros, en el oriente, en China, y estuvimos oyendo noticias de una nueva enfermedad, y conforme fueron transcurriendo los meses, la enfermedad fue avanzando, caminando rápidamente sobre el planeta. Y hoy el planeta está sufriendo por esta pandemia, ¿no es cierto? De alguna u otra forma todos estamos siendo afectados. Lamentablemente algunos familiares han muerto. La economía se ha visto totalmente afectada. Teníamos la promesa de las vacunas, ¿no es cierto?, que iban a estar listas a final del año pasado, y en este principio de año posiblemente ya todo iba a volver a la normalidad porque las vacunas iban ya a estar disponibles. Sin embargo, el panorama sigue siendo oscuro, sigue siendo no alentador. Y hoy yo quiero que estudiemos la palabra de Dios, y el título del tema es el siguiente. El título del tema es ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así amedrentado? Y si ustedes escuchan el título, es un título que me habla a mí mismo. Quiero confesarles que estoy amedrentado. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra amedrentado? Tiene varios sinónimos. Les voy a dar algunos. Me voy a poner mis lentes. Pero fíjense bien lo que quiere decir amedrentado. Amedrentado, los sinónimos son intimidado, atemorizado, acobardado, amilanado, aterrado, desalentado, desanimado, descorazonado. ¿Alguna de estas palabras te suena? ¿Te sientes hoy así? Es posible que te sientas así. Hay un episodio en la Biblia que he leído muchas veces y que no lo tengo tan claro. A veces, cuando leo la palabra de Dios, y especialmente las respuestas que da Jesús, o el diálogo que tiene Jesús con sus discípulos, con otra gente, me sorprende lo que Él dice. Y yo los invito a que vayamos al libro de Marcos, al capítulo 4, y vamos a leer una historia muy reveladora. Dice lo siguiente, Marcos 4, en el versículo 35. Leo de la palabra de Dios. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. Hago énfasis. Tomaron a Jesús como estaba, dice la Biblia, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera
que ya se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ustedes conocen de sobra este pasaje. Lo han leído muchísimas veces. Yo estoy seguro que cuando entonamos el himno anterior, ustedes ya sabían de qué íbamos a platicar. Yo he leído muchas veces este pasaje. Lo he leído y lo he buscado cuando estoy preocupado. Y hay cosas que no me habían quedado claras. ¿Sabes que cuando tú estudias la Biblia, cuando preparas un tema, tú eres el más beneficiado? Cuando tú abres la palabra de Dios, no sabes el tesoro que encuentras. A veces buscando dar un tesoro a otros, lo encuentras para ti mismo. Quiero hacer un ejercicio hoy con ustedes, que es el ejercicio que yo he hecho muchas veces cuando leo este pasaje. ¿Sí? El versículo 40 es el que me llama mucho la atención. Ustedes saben todo lo que pasó. Y la pregunta de Jesús, después de que calma la tempestad, que dice: calla, enmudece, reprende al viento, y al mar le dice: calla, enmudece. Entonces voltea a ver a los discípulos y les dice: ¿por qué están así, amedrentados? Y quiero detenerme ahí. ¿Ustedes creen que ellos tenían razón para estar amedrentados? ¿Sí o no? Claro que tenían razón, yo así lo veo. Y quiero ponerme en el lugar de uno de los discípulos, del que ustedes quieran. Y quiero subirme a ese barco y estar en ese momento y tener frente a mí al Señor Jesús y que me pregunte: ¿por qué estás así, Alejandro? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Qué te pasa? Y yo le diría, con todo respeto, con la confianza que le puedes tener al Señor Jesús, que es tu amigo, que te conoce, que sabe lo que hay en tu corazón y lo que piensas. Tú les puedes decir: estoy tranquilo, y Él sabe que no estás tranquilo. Le puedes decir: estoy feliz, Señor Jesús, y Él sabe que no estás feliz. Él te conoce perfectamente. Y con esa confianza yo le diría: mis razones. ¿Por qué estás así, Alejandro, amedrentado? ¿Por qué, María, estás así? ¿Por qué, Juan, estás así? Esteban, no sé, pongan el nombre que ustedes quieran. ¿Por qué estás amedrentado? Y yo le diría al Señor Jesús mis razones. Y le diría: Señor Jesús, es de noche, está oscuro y nos pediste que cruzáramos el mar en la oscuridad. No me gusta el mar, particularmente a mí, Señor Jesús, a mí, Alejandro Buendía, no me gusta el mar. Me gusta verlo de lejos. Le tengo mucho respeto. Pero si alguien me dice: oye, va a haber una excursión a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche ya oscuro al mar, nos vamos a internar allá en medio, ¿qué te parece? No recibiría la noticia con mucho entusiasmo y a lo mejor digo: no voy, mañana me meto tranquilamente a la orilla de la playa, a lo mejor dejo que me arrastren unas olas, pero al mar a medianoche, ¿cómo a qué voy? No me gusta el mar, le tengo miedo. En la noche, en la oscuridad, ¿cómo me preguntas que por qué me amedrenté? ¿Por qué tengo temor?
estamos en medio del mar, en medio de la nada. Hubo una gran tempestad, no una tempestad común. La Biblia dice que era una gran tempestad de viento, dice, no de lluvia, de viento. Y el viento era tan fuerte que agitó el mar. ¿Ustedes han estado en un bote agitado? ¿Han visto cómo se hace? ¿Cómo lo zarandea el mar? ¿Cómo suben las olas? Y de repente suben las olas y tú te quedas abajo en el barco y ves cómo las olas suben y luego bajan y tú estás meneándote a medianoche y las olas empiezan a meter a la embarcación. Dice el versículo 37, de tal manera se metió el agua en ese barco que se anegaba. Se estaba llenando, se iba a hundir el barco. La nave se estaba hundiendo. El mar nos iba a tragar, Señor Jesús. Iba yo a morir ahogado. Y me preguntas, ¿por qué estás así? ¿Por qué te amedrentas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué temblaste de miedo? ¿Por qué? Parece una pregunta fuera de lugar. Esas serían mis razones, serían las razones que yo le daría al Señor Jesús. Tengo razón de tener miedo. Hoy frente a tus problemas, tú te amedrentas. Frente a la situación que se avecina, tú tienes miedo, tú tienes temor. Y hay veces, en mi caso en particular, que cuando veo nubes, ya tengo miedo. Ni siquiera frente a una tormenta, ni siquiera en la oscuridad de la noche. Veo nubes en el futuro y empiezo a tener miedo. Empiezo a amedrentarme. ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué estoy así? ¿Qué pregunta de Jesús, no es cierto? Te vas a ahogar, te vas a morir. Él te salva y te dice, oye, ¿qué? ¿Por qué te pusiste así? ¿Cómo que por qué me puse así? ¿No viste lo que estaba pasando, Señor? Íbamos a morir. El miedo y el temor son parte de la naturaleza humana. Te voy a decir algo, son parte del pecado. Es algo que adquirimos. Y viene como impregnado en nosotros, como que es parte de nuestro interior. Y Dios te pregunta, ¿por qué estás así? Bien, vamos a ver ahora cómo contestaría Jesús quizás, las razones de Jesús. Yo ya le dije por qué estoy con miedo. ¿Tengo razón o no? ¿Ustedes creen que tengo razón? ¿Había razón para que me amedrentara? Claro que sí había razón. Y entonces Jesús se me queda viendo con sus ojos de amor y me hace algunas preguntas. Y yo quiero que escuches las preguntas, porque hoy puede ser que tú estés amedrentado. Es un diálogo supuesto. No, puede ser que no haya ocurrido así, de hecho no ocurrió así. Pero le diría a Jesús, o le diría a Alejandro Buendía y a cualquiera de sus discípulos en ese barco, o a cualquiera de sus seguidores en cualquier parte del mundo, en cualquier situación. ¿Eres mi discípulo? Alejandro, ¿eres mi discípulo? Sí. Ok. Tú decidiste seguirme, ¿no es cierto? Sí. Ok. ¿Por qué estás amedrentado? Si decidiste seguirme. No debes de tener miedo porque decidiste seguirme. Confiaste en mí. Hubo un momento en tu vida en que me la entregaste y dijiste, yo te voy a seguir a donde tú vayas. No me importa a dónde vayas, yo te voy a seguir. Y si has decidido seguirme, ¿por qué
tienes miedo? Número 2. ¿Quién te pidió que pasaras al otro lado en la oscuridad de la noche? ¿Quién te lo pidió? Tú, Señor, tú me lo pediste. Yo te he pedido que pases al otro lado, que dejes atrás algo y que vayas a otro lado totalmente nuevo. Y yo te he pedido posiblemente que lo hagas en la oscuridad de la noche. Yo te pedí que hicieras esto. ¿Por qué tienes miedo? Si yo te lo pedí, en este preciso momento en la oscuridad, yo te dije, vamos al otro lado. No tengas miedo. Otra pregunta. Había otras barcas, ¿están de acuerdo? Yo no sé si 4, 5, 6 barcas, otras 3, pero había otras barcas. ¿En cuál barca estás tú? Hay muchas gentes que siguen a Cristo en otras barcas. Cristo te pregunta hoy, ¿en qué barca estás tú? Yo estoy en la barca correcta. ¿Es cierto o no es cierto? Bendito sea Dios de que estoy en la barca correcta. No voy en otra, voy en la barca correcta. Otra pregunta, si vas en la barca correcta, no tengas miedo. No te amedrentes. Vas en la barca correcta. Otra pregunta, es la más importante pregunta. ¿Quién va contigo en la barca? ¿Quién va contigo, Alejandro? ¿Quién va contigo? Y yo le digo, vas tú, Señor, en esta barca. Y él me dice, ¿por qué tienes miedo entonces? ¿Por qué? Y yo quizás le digo, por las olas, Señor, por el viento, por la oscuridad. Pero esa última pregunta responde todo. Yo voy contigo. No tengas miedo. No te amedrentes. Quiero que tomemos en cuenta algunas cosas que son importantes en este pasaje de la Biblia y que no podemos olvidarlas. Son importantísimas. Miren, la primera es que aún habiendo decidido seguirlo, habiendo decidido obedecerlo, habiendo decidido estar en su barco y aún estando en su compañía, escucha muy bien, y aún estando en su compañía, las tormentas aparecerán repentinamente y te azotarán con toda tu furia. ¿Es el mensaje de la palabra de Dios? ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tú puedes ser su discípulo, puedes estarlo siguiendo, puedes obedecerlo cuando te dice vamos a cruzar al otro lado, súbete al barco y allá vas con él. Y vas con él a su lado y aparecen las tormentas. No cualquier tormenta. Aparecen tormentas brutales y te azotan con toda su furia. Y él está a tu lado. La presencia de Jesús no te exime de que aparezcan tormentas en tu vida. Es muy importante que lo entiendas y que lo comprendas. Si alguien te ha dicho, entrégate a Jesús y nunca más vas a tener problemas, creo que no puede te está diciendo quizás una verdad parcial o una mentira. Entrégate a Jesús y todo va a cambiar. No lo sé. Tengo un amigo, estuvo en el club de conquistadores
Jonathan Ramos, se bautizó hace, no sé, unos 4 o 5 meses. Por cierto, era su segundo bautismo. Un joven rebelde, bueno, pero rebelde. ¿Aquí hay rebeldes? Tú eres rebelde, te estoy viendo. No me digas que no. Un joven rebelde. Finalmente entrega su vida a Dios. Su vida a Dios. Hace un mes aproximadamente tuvo un accidente. Iba en su moto al trabajo, se resbaló con aceite, cayó y un camión pasó encima de él. Le ha destrozado sus piernas. Y hoy Jonathan no tiene una pierna. Quiero decirles que Jonathan está animado porque Dios le ha permitido. Y dice que quiere salir adelante. ¿Sí? Estando con Jesús, si decidiste seguirle, si le obedeces, si te subes al barco correcto y estás a su lado, aún así las tormentas aparecen con toda su furia y te golpean. No lo descartes, no te sorprendas cuando eso pase, porque así lo dice la palabra de Dios. Y quiero decirte otra cosa que es muy importante. Dios no quiere que estés amedrentado en medio de las tormentas. ¿Lo entendiste? Yo muchas veces he leído el pasaje y lo único que me quedaba claro, o sea, la pregunta no me quedaba clara, ¿por qué estás así amedrentado? Entonces yo cerraba mis ojos y dije, a ver, ¿cómo que por qué estoy amedrentado? Bueno, lo que me queda claro es que Él no quiere que yo esté amedrentado. Eso me queda clarísimo de esta historia. Él no quiere que en una tormenta yo esté amedrentado. No sé qué actitud debía haber tomado yo en la barca. No sé si debía estado calmado y sacando agua calmado, diciendo, ya está Jesús, tú échale ganas, saca agua. O si debía haberme sentado en un lado del barco y dice, bueno, ya se está cayendo, está oyendo el barco. Ya me está llegando el agua acá a las rodillas y allá está Jesús. Órale, pues así tranquilitos, porque está Jesús. No sé qué actitud, pero Dios no quiere que en las tormentas que Él permite que lleguen a tu vida, no quiere que estés amedrentado. Aunque todo se vea mal, no quiere que estés amedrentado. Aunque sientas que vas a perecer, no quiere que te sientas amedrentado. Y hay algo muy especial. Jesús está durmiendo plácidamente en ese momento. No entiendo tampoco eso. Debió haber habido gritos. El viento ruge. El mar se oye tremendamente fuerte. Pero el Señor está durmiendo. Quiero decirte que aunque aparentemente en una tormenta Él no te escuche, no tienes por qué estar amedrentado. Él no quiere que estés amedrentado. Y es muy importante lo que te digo. Ha habido tormentas en tu vida, o hay tormentas en tu vida, en donde tú clamas a Él y no hay respuesta alguna. La cosa no mejora, inclusive empeora. Aún así, aunque no sientas a Dios, aunque no percibas a Dios, ¿sí? Aún así, Dios no quiere que estés amedrentado. ¿Te queda claro? 2 cosas. Va a haber tormentas en tu vida, aún con Jesús a tu lado. Y cuando hay una tormenta, Dios no quiere que estés amedrentado. No importa qué pase. Ahora voy con lo siguiente. ¿Cómo puede Jesús estar en paz en medio de una tormenta? ¿Es raro o no? Es raro. Yo sé que estaba cansadísimo. La Biblia dice que había tenido un día tremendo, que ya era de noche cuando despidió a la gente. Todo un día de sanar, de bendecir, de predicar. Acabamos de leer en un versículo que inclusive
dice que lo tomaron como estaba. ¿Cómo estaba Jesús? Se sentía débil, tuvieron que ayudarle. Tuvo que poner sus brazos en los hombros de alguno de los discípulos para que lo llevaran al barco. Pero el hecho es de, en cuanto subió al barco, otros evangelios dicen que ya estando en el barco, él durmió. Una vez tuve la oportunidad de hablarle en una escuela bíblica de verano, donde van muchos niños, y yo hice un ejercicio. Y puse un niño acostado, y eran como 40 o 50 niños así en el auditorio, y entonces yo les dije a unos, ustedes van a ser el viento, ustedes van a ser la lluvia, y ustedes van a ser los discípulos. Y entonces dije, a las 3, el viento sopla. Cuando yo diga, el mar brama. Y cuando yo lo diga, los discípulos gritan. Y entonces hice el ejercicio y era un ruidazo ahí. Pero Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué duerme Jesús en medio de la tempestad? Quiero leer un pasaje del deseado de todas las gentes. Quiero que lo escuchen, por favor, porque la misma razón por la que Jesús duerme es la misma razón por la que tú puedes, debes y tienes la capacidad con la ayuda de Dios de estar sin amedrentarte cuando una tormenta violenta, furiosa aparece en tu vida. Dice lo siguiente, dice, Jesús confiaba en el poder del Padre. ¿Escuchaste? Jesús confiaba, número 1, en el poder de su Padre. Tú puedes decir hoy, bueno, qué fácil era para Jesús. Claro que está dormido, si él sabe cuando se levanta que él tiene el poder para reprender al viento y para decirle al mar, calla, enmudece, claro que debe estar tranquilo. Pero no es así. La confianza de Jesús no radica en lo que él puede hacer, radica en el poder de su Padre, no de él mismo, en el poder de su Padre. Número 1, y sigue diciendo el deseo a todas las gentes, dice, descansaba en la fe. Dice el versículo, ¿cómo estáis así, amedrentados? Y luego dice, ¿cómo no tenéis fe? Y yo lo he leído muchas veces y digo, ¿fe en qué? ¿Fe en qué si todo está saliendo mal? Dice el deseo a todas las gentes, Jesús confiaba primeramente ¿en qué? En el poder de su Padre, descansaba en la fe, fe en el amor y el cuidado de Dios. Bendito sea el cielo. Quiero decirte que en la peor de tus tormentas, tú sigues siendo amado por Dios. En la peor de tus tormentas, Dios te sigue cuidando. ¿Se acuerdan de María y Marta? Con su hermano muerto, llorando de dolor. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía lo que iba a hacer en la vida de estas mujeres. Tenían un cadáver ahí ya oliendo mal. El Señor todo puede componerlo. Nunca te olvides de eso en las tempestades. ¿Sí? Fe en el poder de Dios. Dios puede solucionarlo todo. No lo dudes. Fe en el amor y en el cuidado de Dios por ti, aún en medio de la tempestad. ¿Jesús estaba dormido? Sí. No. ¿Cómo se levantó Jesús? Imagínense a Jesús. Con paz, con tranquilidad. Se levantó noble, imponente sobre los elementos. No se levantó, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? No, Dios lo controla todo.
¿Sí? Por eso Jesús está en paz. Les leo parte del libro. Dice, cuando Jesús fue despertado para enfrentar la tempestad, estaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Pero él no confiaba en la posesión del poder omnipotente. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en quietud. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y repito, Jesús confiaba en el poder del Padre. Descansaba en la fe. Fe en el amor y en el cuidado de Dios. Que Dios te bendiga en las tormentas que puedas estar pasando. Que Dios te bendiga en las tormentas que van a venir. Que puedas confiar en el poder de Dios y tener fe en su amor y en su cuidado, ¿no es cierto? No piensen ustedes que ya terminé, pero quiero que se les quede bien clara esa parte. Hay algo que me sorprende mucho. Después del versículo 40 que dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Escuchen el 41. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es un versículo importante. Les voy a decir por qué. Porque quienes viajaban en esa barca le conocían. Pero después del episodio, ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es con el que estamos? Y voy a repetir varias cosas. Número 1, ellos han decidido seguirle, ¿no es cierto? Son sus discípulos y no le conocen. Han decidido obedecerle. Súbete al barco y vamos al otro lado. Y no le conocen. ¿Están de acuerdo? Viajan con él en un barco, están a su lado y no le conocen. Hoy nosotros podemos correr ese mismo riesgo. Podemos estar en el barco, inclusive estar al lado de Salvador y no conocerlo. ¿Están de acuerdo que estas personas voltean entre sí y dicen, ¿quién es este? Y han estado mucho tiempo junto a él. Han pasado un día, pónganle que no meses, no hablemos de meses, pero en un día ellos vieron milagros, vieron sanamientos, escucharon la palabra del Dios poderoso, del Dios omnipotente, y no le conocen. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás amedrentado? Puede ser que la razón sea porque no conoces bien a tu Dios. ¿Te falta relacionarte con Él? ¿Es posible que eso sea cuando sientes miedo, que no le conoces? Le seguimos, le obedecemos, estamos en el barco correcto, inclusive nos sentamos a su lado y no sabemos quién es, no sabemos de lo que es capaz. Es urgente que le conozcamos. ¿Se acuerdan de ese versículo que dice en la Biblia? Y Adán conoció a Eva. ¿Y qué pasó? Tuvieron un hijo. ¿Cómo la conoció? No te rías. Exactamente como lo pensaste.
exactamente así. Hubo una relación de intimidad entre Adán y Eva. Adán conoció a Eva. No llegó y la saludó y le dijo, hola Eva, y ella quedó embarazada. Claro que no fue así. No le dijo Dios, oye, te presento a Eva. Hola Eva, la abrazó, le dio un beso y ella quedó embarazada. No, hubo intimidad. Yo quiero decirte una cosa, necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos establecer una relación íntima con Él, profunda, como la que tú tienes con tu novio y más. ¿Me entendiste? Hay una jovencita aquí muy guapa y muy risueña, para el autor que nos está escuchando. Ustedes saben de qué les hablo. Necesitamos conocer al Señor. Necesitamos relacionarnos con Él, fundirnos con Él. Que sus intereses sean mis intereses, que sus gustos sean mis gustos. Necesito comprender su carácter. Hay tantos ejemplos de gente, puedo decir piadosa. ¿Se acuerdan de Jonás? Convirtió a toda una ciudad. No conocía el carácter de Dios y el amor de Dios. Estaba molesto. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de los hijos? Iba a decir los hijos del padre pródigo, pero no, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa familia? ¿Se acuerdan de los dos hermanos? ¿Se acuerdan del que se queda? Cuando ve regresar a su hermano, él se quedó con el padre, se quedó junto al padre. No conoce al padre. No tiene el amor del padre en su corazón. Porque ve regresar a su hermano y se molesta. Y hay un reclamo. Yo todo el día me quedo aquí, siempre te obedezco. Y has premiado a tu hijo, el que se fue y malgastó tu dinero. No está contento por el regreso de su hermano. ¿Sí se dan cuenta? Podemos estar junto a Jesús y ser tan diferentes de Jesús. Yo creo que eso podría ser la máxima tragedia en la vida de un cristiano. Haber vivido al lado de Jesús toda tu vida y que seas tan diferente a Jesús. Qué tremendo, qué terrible, ¿no es cierto? Dice una frase, es del deseado de todas las gentes. La voy a convertir. Dice, bueno, yo la convertí, dice aquí. Escuchen bien esta frase. Dice, nuestro temor en tiempo de peligro revela nuestra incredulidad. ¿Les parece bonita la frase? Quédensela y llévensela, porque hay que aplicarla a nuestra vida. La vuelvo a repetir. Nuestro temor en tiempo de peligro revela nuestra incredulidad. Es decir, de la manera como tú temes cuando hay peligro, cuando hay una tempestad, es directamente proporcional o igualito a lo poco o mucho que crees en Jesús. ¿Sí? Si tú te amedrentas en forma importante, necesitas conocer más a Jesús. Porque eres incrédulo. No crees en su poder. No tienes fe en su amor y en su cuidado. Y todo eso se desarrolla. No quisiera decirte que se desarrolla solo con las tempestades y las tormentas. No quiero de ninguna manera que haya tormentas y tempestades en tu vida para que tú creas en el poder de Dios y desarrolles fe en su amor y su cuidado. Yo quiero pedirte hoy, en tiempos de paz, que desarrolles esas características en tu ser. Y solo se desarrollan relacionándote con Jesús, conociendo a Dios, estudiando su palabra, escuchándola y viéndolo cómo actúa. Podemos estar en paz
¿Me escucharon? Podemos estar en paz. Número 1, fíjense bien lo que les voy a decir, ustedes lo conocen. Podemos estar en paz aunque andemos en valle de sombra y muerte. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo dice el versículo? No dice, no me dejes pasar por el valle de la sombra y la muerte. Líbrame del valle de la sombra. No dice así. Dice, aunque, inclusive, si tú permites que yo pase por el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, no me voy a amedrentar. ¿Por qué? No dice porque tú eres el camello. Dice, aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La presencia de Jesús, aunque andes en valle de sombra y muerte, puedes estar en paz. Quiero decirte también que aún en medio de las llamas de un horno ardiente, tú puedes estar en paz. Nabucodonosor se asoma al horno y voltea y le dice a uno, ¿cuántos echamos? 3. ¿Cuántos echamos? 3. Yo veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿No dice así la palabra de Dios? Puedes estar en un horno de fuego y estar en paz. ¿Por qué? Porque Jesús está caminando a tu lado en medio de las llamas. Aún en la peor de las tempestades, ¿no es cierto? Dios quiere que estés en paz. Dios te ofrece su propia presencia en el valle de sombra y muerte, en la tempestad y en el horno de fuego. Vamos terminando ya, porque el tiempo ha avanzado. ¿Por qué estoy amedrentado? ¿Saben? Antes de preparar este tema, estaba más amedrentado que lo que estoy ahora. Hoy estoy más confiado y más en paz. Quiero leerles un salmo. Es el Salmo 107. Y vamos a ver del versículo 23 al 32. Una vez leí este salmo y me identifican tantísimo con esta parte. Salmo 107. Del 23. Yo no soy tan rápido como ustedes, ¿eh? ¿Cómo dicen aquí cuando encuentran el texto? Amén. 107, amén. Del 23 al 32. Lo voy a leer yo. No voy a pedir que nadie de la congregación lo lea porque yo lo quiero leer. ¿Me permiten leerlo? Escuchen claramente. Dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, dice, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia, y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Bendito sea el Señor. Yo quiero decirte algo.
Yo he estado en muchas tormentas y en muchas tempestades. Dios me ha librado en incontables veces. Y te digo con tristeza en mi corazón que cuando se avecina una tormenta, me vuelvo a amedrentar. Te lo digo sinceramente, porque es lo que me pasa. Ya no quiero amedrentarme. No quiero tener miedo más. Quiero pedirle hoy a Dios, no que me libre de las tormentas. Quiero que me prepare por si Él envía una tormenta a mi vida. Y quiero tener fe y confianza. No quiero tener miedo. Porque yo he leído esto y he hecho esto. He ido a hacer negocios en mi barco y he visto cómo las olas se levantan y me quieren tragar. Y he clamado al Señor y Él ha apaciguado las olas una y otra vez. Y está el mar en calma y alabo a Dios. Y le digo, Señor, qué grande eres. Y le digo, perdóname, Padre. Perdóname por haber dudado. Perdóname por haber tenido miedo. Perdóname, Padre. Y hay una oración que a veces repito. Hoy me siento feliz y gozoso porque tú resolviste la situación. No sabes cómo te lo agradezco. Quiero que ese mismo sentimiento de felicidad y de gozo que tengo ahorita, lo tenga cuando venga otra prueba. Y cuando el cielo esté negro y oscuro y el viento ruja, que yo pueda tener esta actitud de gozo y de agradecimiento, sabiendo que tú finalmente me vas a volver a sacar adelante. Dice el deseo de todas las gentes, página 200, y con esto termino. Dice, en la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe en el Redentor serenará el mar de la vida y nos librará del peligro de la manera que Él reconoce como la mejor. Que el Señor te bendiga. Si hay alguna tormenta en tu vida, que puedas estar plenamente consciente de que Él está a tu lado. Espera su salvación. Él lo va a hacer, tarde o temprano, si no en esta vida, en la venidera, porque Él ha empeñado su palabra y así lo hará. Que el Señor los bendiga.